Bueno, estoy viendo que nadie está en la sala de espera, ¿cierto? Genial. A ver. Y los burgueses van a encabezar la revolución, por eso se le va a llamar la revolución burguesa, contra el antiguo régimen. Va a derribar al antiguo régimen. A ver, te pregunto, ¿qué era el antiguo régimen políticamente hablando? ¿Qué sistema político dominaba durante la Edad Moderna? Claro, absolutista, ¿cierto? Muy bien, el absolutismo. Y esta Revolución Francesa estaría derribando al absolutismo, a ese sistema político de carácter monárquico. ¿Y qué era el absolutismo? A ver. Claro, poder concentrado en una sola persona. Por eso que al rey, que era el protagonista, se le va a llamar autócrata. Poder, uno mismo. Kratos, poder de uno solo. Muy bien. Causas contra el antiguo régimen, ya hemos hablado, políticamente hablando, el absolutismo, ¿cierto? Muy bien. Pero económicamente hablando, ¿cuál sería el sistema económico de la Edad Moderna? Precisamente la Revolución Francesa la enfrentó. Mercantilismo, sistema económico que abarcó toda la Edad Moderna. ¿Y qué era el mercantilismo? A ver. Claro, acumulación de riquezas, ¿no? Por eso que cuando los españoles invaden Hispanoamérica, Tahuantinsuyo, por ejemplo, ellos ¿qué hacían? Sacaban lingotes de oro y plata, ¿cierto? Lo acumulaban porque se estaba aplicando el mercantilismo. ¿De acuerdo? Muy bien. El feudalismo también, pero profesor, el feudalismo era de la Edad Media. En la Edad Moderna terminó, claro, terminó, pero sin embargo, había resistencia. Pocas personas eran dueños de tierra. Y en esta época, cuando ya se impone la revolución, se va a abolir definitivamente, bueno, entre comillas, se va a abolir definitivamente al sistema feudal. Se terminaron con los privilegios feudales de apoderarse de tierras, pero digo entre comillas porque en edad contemporánea posteriormente hubieron muchos países que lo seguían practicando, pero con otros nombres. Acá en el Perú, gamonalismo, en otros lugares, terratenentismo, sobre los campesinos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál sería el lema de la revolución? El lema: justicia, igualdad y fraternidad. Fueron los lemas de la Revolución Francesa. ¿De acuerdo? Justicia, igualdad y fraternidad. Muy bien. Todos somos iguales. Tenemos que ser juzgados de la misma manera, sin privilegios. Está la igualdad. Fraternidad. Mi prójimo, mi semejante, va a tener que necesitar de mi solidaridad, y así mutuamente. Esto va a obedecer un sistema político que ya en Grecia se estaba proponiendo y que fue un aporte. ¿Qué sistema político? ¿O qué sistema sociopolítico? A ver, surgido en Grecia, la democracia. A ver, nómbrame a los máximos representantes de la democracia en Grecia. Ah, ya, bueno, Solón sería el autor de una predemocracia. Hay que ver que la democracia en Grecia recién estaba en evolución, porque solamente opinarán, solamente gozarán de libertad de expresión.
la gente con alto caudal económico, gran poder económico, solamente ellos. Entonces ya no se le va a llamar democracia, se le va a llamar timocracia. Muy bien, timocracia. Después, posteriormente, ya la democracia se estaría aplicando para la gente del pueblo, porque la palabra lo dice en la voz griega, demos. ¿Y qué significa demos? Pueblo, kratos, poder, poder del pueblo. ¿De acuerdo? A ver, aparte de Solón de Salamina, los fundadores de la democracia griega, a ver, ¿se rinden? Pericles, él lo va a difundir, lo va a poner en práctica, ¿de acuerdo? Después de las guerras médicas. Pero ¿quién fue el creador de la democracia? En Grecia. Maestro de Pericles. Maestro de Pericles. Clístenes. ¿Escucharon lo que dije? Clístenes. Voy a apuntarlo acá. Clístenes. La base para los actuales países democráticos. A ver, ¿cómo se llama el tipo de gobierno regido por un presidente y elegido por sufragio? Yo voto por Gabriela, yo voto por Víctor. Y cada uno de ustedes propone su plan de gobierno. ¿Ah? República. República. Y la república, a ver, ¿a qué cultura nos legó la república? Claro, Roma en base a Grecia. Bien. Ahora tenemos las etapas. Etapas monárquica, monarquía, república, imperio. ¿Pueden ver el año de cada etapa? (1789) monarquía, a 1792 república, 1792 a 1804 imperio, 1804 a 1814. Y está, eso vendría a ser las 3 etapas de la Revolución Francesa. ¿De acuerdo? Muy bien. Y acá tenemos monarquía, ya su nombre lo dice, gobierno regido por un rey, por un monarca, el absolutismo total. A ver, ¿qué familia, qué dinastía regía durante la Revolución Francesa? ¿Qué dinastía? Por ejemplo, acá tenemos a Luis XVI, ¿cierto? Un personaje muy hablado en estos acontecimientos de la Revolución Francesa. Le gustaba mucho el estudio, le gustaba mucho la lectura, le gustaba mucho la música, pero no le gustaba gobernar. ¿Y por qué rayos gobernaba? A ver. Simplemente, como pertenecía a la dinastía de los... ¿Cuál era la dinastía? Borbón. Los Borbones. Desde los Borbones. Y como era Borbón, tenía que estar ahí. O sea, que lo pusieron. Él no se sentía con la vocación de gobernar. ¿De acuerdo? Para nada. No me gusta esto. Y es más, hasta en las reuniones políticas, él estaba así. De mala gana. Había apoyado, sí, la causa, había hecho causa común con la independencia de los Estados Unidos para desbaratar el poder político y económico de Inglaterra por sobre América del Norte. Muy bien. Tenemos aquí su esposa, María Antonieta. Esta mujer muy frívola, perteneciente a la alta alcurnia de Francia, tan frívola que ella se gastaba el dinero del Estado. Esto es para mí, esto no es para el Estado, yo me lo llevo. Se compraba ropa, perfumes, viajaba, iba a fiestas,
se pasaba la gran vida y por ese motivo también la economía francesa bajaba. Aparte de muchas guerras que había participado Francia contra Inglaterra, en la guerra de los 7 años. ¿Y cómo se le va a llamar esa guerra? Donde casi todos los países europeos lucharon. Fue el caldo de cultivo para que en el siglo XX estallaran las guerras mundiales. A ver. Ah, sí, sí, claro. Cuando era joven, sí. Cuando era jovencito, le gustaba ejercer el oficio de la carpintería. A Luis XVI, claro. Le gustaba mucho la música. También le gustaba la escultura. Pero menos la política. Ah, política. ¿Con qué se come eso? Pero sin embargo estaba gobernando. Y bueno, la guerra de los 30 años. ¿De acuerdo? La guerra de los 30 años. Y aparte el desfalco que realizaba María Antonieta, había una debilidad económica en Francia. Y por eso que muchos políticos le apodaban con un término, ¿cómo le llamaban a María Antonieta? Por desfalcar mucho dinero. Madame Déficit. Desfalcaba, se gastaba el dinero del Estado y eso incrementaba peor la dificultad económica de Francia. Para eso, Francia va a pasar su revolución por estos periodos. A ver, pero antes de nombrarte los periodos antecedentes a la Revolución Francesa, ¿qué antecedentes sociopolíticos se presentaron antes? No, claro, antecedentes, antes, ¿no? Sobre la Revolución Francesa, antes, ¿qué acontecimientos? Tú sabes que va a haber un país alumno de Francia que puso en práctica la democracia, una democracia de carácter político que hasta la fecha ese país se mantiene. La independencia de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Un acontecimiento. 1917. Independencia de los Estados Unidos, 1917. A ver, apúntamelo. Perdón. ¿Crees? 1877. 1700. 4 de julio. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es el primer acontecimiento. Pero ideológicamente hablando, va a haber una corriente cultural que va a motivar a Francia para tener base en esta revolución. Porque cuando tú te rebelas, necesitas tener una base cultural, ideológica. ¿Cómo se llama? La Ilustración de Francia. Y esta, a su vez, la Ilustración de Francia va a tener sus bases en Inglaterra. ¿Con qué nombre? Su máximo representante, John Locke. Es un contenido. Las nuevas ideas. Las nuevas filosofía ideas de Inglaterra que van, claro, ¿no? Las nuevas ideas. Ellos van a proponer el fisiocratismo, van a decir la democracia vale la pena, ¿ya? Y eso fue la base para la Ilustración, para el siglo de las luces, para el iluminismo, ¿de acuerdo? Iluminismo, iluminación, ¿la luz de qué? La luz del conocimiento, que te permite no estar envuelto en las tinieblas de la ignorancia, decían ellos, del desconocimiento. Muy bien. Ahora sí. Tú sabes, por ahí se dicen, ¿no? Las grandes revoluciones se dieron en Europa. Yo no creo.
No creo, porque si anterior a la Revolución Francesa estalló la independencia de los Estados Unidos, entonces las grandes revoluciones se dieron en América. Y en Hispanoamérica, ¿cómo se llamaría esa revolución que dio la vuelta al mundo? Ocurrida en Perú, cuando el corregidor Areche, en el Perú, le dice a este personaje, Tupac Amaru II, ¿dónde están tus cómplices? Dime, indio, ¿dónde están tus cómplices? ¿Qué le responde Tupac Amaru? Le dice, no hay cómplices, solamente tú y yo. Tú por someter a mi pueblo y yo por defenderlo. Tupac Amaru II. Ahí está. Solo que él perdió, pero va a dar la iniciativa, porque liberó a los negros. Claro que cuando perdió, esa ley quedó abolida. En el Perú definitivamente la liberación a los negros se dio con Ramón Castilla, pero el que dio la iniciativa fue Tupac Amaru II. Hablando de negritos, ¿quién era François Amílcar? Me lo voy a mandar a todos en reunión. ¿Lo leyeron? ¿Lo leyeron, muchachos? ¿Ya tienes idea quién era ese Amílcar, ese François? Ya. Este personaje era de raza negra, provenía de Senegal y fue hijo adoptivo de Luis XVI y María Antonieta. ¿De acuerdo? No era el primero. Ellos tenían esa costumbre de adoptar hijos provenientes de África. Claro, ellos no vivían en la corte. Ellos vivían cómodamente, vivían en, ¿cómo se llama? Internados, para que ahí ellos tuvieran una educación adecuada y una vida, entre comillas, tranquila y digna. Marginados, pero tranquilos. El personaje a quien me refiero, María Antonieta, ella tomó la iniciativa. Este muchacho de Senegal era un esclavo de un francés. Lois, se llama el francés. Y él viaja, llega a Francia, y a María Antonieta le gustó el niño. Qué gracioso, qué exótico. Se lo compro, ya. Lo compraron. Fue con la intención de él realizar los trabajos domésticos. Pero ellos, o sea, María Antonieta y Luis XVI, le otorgaron su libertad, pero para vivir en un internado. O sea, una libertad de boca, claro. Como no estaba todavía concedido la libertad para los negros, claro que en Francia no se practicaba eso. Porque Francia estaba pasando crisis económica, entonces Luis XVI va a convocar a los 3 estados sociales de Francia para resolver dicha crisis económica. Tenemos que hacer algo, hay que mejorar, quiero propuestas. El rey escuchaba al primer estado, a su gente. También escuchaba al segundo estado. Pero cuando el tercer estado quería opinar, simbólicamente, él cruzaba de brazos y le mostraba la espalda. Es decir, ninguneaban, ignoraban al pueblo, al tercer estado. Es allí donde el pueblo, encabezado por un periodista y sacerdote, o sea, abad y a la vez político, son conducidos a un lugar, el cual, a ver, mira, vamos a hacer esto. Yo hablo y tú contestas. Ustedes, ¿ah? Quiero la participación de todos. Para eso voy a anotarlo. Mira, a ver, conducidos entonces a un lugar donde se practicaba deporte, Sayés, el abad Sayés, les va a preguntar. Yo pregunto y por favor todos contesten. ¿De acuerdo? Señores del tercer estado francés, yo les voy a hacer una pregunta que va a quedar marcado en la mente de ustedes y de sus hijos. ¿Qué era el pueblo? Nada. El pueblo.
Nada. Nada. ¿Qué quiere ser el pueblo? Nada. Algo. 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 En una guerra contra Chile, ustedes me dejan solito. A ver otra vez. A ver, ¿qué es el pueblo? No, perdón. Nada. ¿Qué es el pueblo? Nada. Nada. ¿Qué es el pueblo? Nada. ¿Qué es el pueblo? Algo. Algo. Ahora están en algo. Ya, muy bien. Te pregunto, ¿en qué lugar se conversó ese discurso, esa exhortación y esas preguntas? Emanuel Sayés, el abad Emanuel Sayés, allí está, Emanuel Sayés, él es el que hace las preguntas al pueblo, al tercer estado, ¿no? ¿Qué era el pueblo? Todos, nada. ¿Qué es el pueblo? Nada. ¿Qué quiere ser el pueblo? ¡Algo! 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 Inquietó al tercer estado. Todo eso va a formar un acontecimiento. La primera acción de la Revolución Francesa. ¿De acuerdo? La primera acción. ¿En qué lugar? ¿Dónde se reunieron? A ver. Claro, en la casa de juego de pelota. ¿Que jugaban fútbol, profesor? No, jugaban raqueta. Y ahí él va a lograr inquietar al pueblo, al tercer estado, a los campesinos, a la clase más golpeada. Y van a juramentar la primera constitución para el pueblo, donde ahí se va a poner en práctica un principio. ¿Qué principio? Todo hombre tiene derecho a opinar. Todo hombre es digno, no importa su procedencia social, no importa su procedencia económica, tiene el derecho de opinar. ¿Cómo se le va a llamar ese derecho? Que es un legado, no solamente de la Revolución Francesa, es un legado de la Ilustración. Recuerda que la Ilustración fue la base para la Revolución Francesa. ¿Cómo se llamaría ese principio? Que fue la base para la ONU. Lo que predica la ONU. Los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Cierto? ¿Me escucharon? Los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, aquí, en la Asamblea Nacional, se dio la reunión en la casa de juego de pelota para juramentar esa primera constitución, ¿de acuerdo? Que va a predicar precisamente los derechos del hombre y del ciudadano, principios ya pregonados desde la Ilustración. Bien, comenzaría otra época. La Asamblea Nacional, ya saben, van a redactar esa primera constitución para el pueblo. Y tenemos Asamblea Constituyente, la toma de la Bastilla, ¿de acuerdo? 14.000 personas, armados con palos, piedras, hasta las mujeres iban también, con un palo en la mano y en la otra a su bebito y la estaba ahí. La otra, ¡abajo el tirano! ¡Abajo el tirano! Ya, yo digo, ¡abajo el tirano! Todos, ¡abajo! Griten ya. ¡Abajo el tirano! Abajo. Abajo. ¡Abajo el tirano! Abajo. Ya, gracias. Ya. Entonces, van a ir a la Bastilla, van a patear la puerta donde el rey residía con su esposa, ¿de acuerdo? 14.000 personas. Y entonces ahí cuando todos decían, ¡abajo el tirano! Ya entonces ahí el rey se va a despertar y
con su esposa se van a tomar de la mano y van a escapar con sus hijos también, porque él tenía hijos, ¿cierto? Luis XVII de Francia. Ah, tenía hija, la familia real, o solamente hijo varón. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Tenían hijo varón? Perdón, ¿tenían hijo varón o tenían una hija? Tenían una hija. ¿Cómo se llamaba la hija? María Teresa. María Teresa y Carlota. Claro, María Teresa de Francia, ¿no? Muy bien, claro. Y le llamaban también Madame Royal, es decir, Madame Real. ¿De acuerdo? Y tomados de la mano escaparon, abandonaron la Bastilla, escaparon por un sótano, huyeron de las 14.000 personas que estaban ahí enardecidas. Querían capturar al rey, lincharlo, a él y a su esposa, y también a sus hijos. Que mueran sus hijos, un tirano menos, así decían. Y eso lo va a decir más tarde el que encabezó la era del terror. A ver, ¿quién encabezó la era del terror? Robespierre. Él va a decir lo mismo. O va a traducir lo que el pueblo. ¿Cierto? Muy bien. Es decir, la edad contemporánea comenzaría, según el esquema cronológico, comenzaría con la toma de la Bastilla. Con la toma de la Bastilla terminaría la edad moderna. A ver, un ligero repaso. ¿Con qué acontecimiento comenzó la edad moderna? Muchas gracias, muchachos, por el acompañamiento. ¿Eh? Así van a hacer. ¿Ya? Yo voy a decir, ustedes van a contestar. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. ¿Dijiste algo mientras hablaba? ¿Qué dijiste? Claro, claro, hijo. La caída de Constantinopla. Muy bien, la caída de Constantinopla. A ver. Luego tenemos la Asamblea Legislativa. 2 reinos dijeron, tenemos que neutralizar, detener la revolución en Francia, porque de lo contrario el pueblo de nuestros países también se van a contagiar y van a querer hacer lo mismo con nosotros y no nos conviene. Tenemos que mantener la monarquía despótica. Así que guerra contra la revolución. Sí, guerra. A ver, ya. Ustedes dicen sí, guerra, ya. Guerra contra la revolución. Sí, guerra. ¡Sí, guerra! Pero con ganas, ya. Guerra contra la revolución. Sí, guerra. ¡Guerra! Pero hijo, a ver, ya, reviéntame el oído, ya. Guerra contra la revolución. Guerra. Guerra. Pero todos pues. Ya, ya, bien. Parece que no han almorzado. A ver. Les pregunto, cuando digo te pregunto, o sea, me refiero a ti, me refiero al otro compañero, me refiero a todos los que me están escuchando. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué reinos trataron de detener a la revolución en Francia? ¿Qué reinos? Claro, ahí está. Muy bien. Austria y Prusia, ¿no? Austria. Y tenemos Prusia, Austria y Prusia. Muy bien. Prusia. Les pregunto, Prusia, ¿actualmente qué país sería? Alemania. Solo que en esa época era pues el reino de Prusia. Y se van a dar las siguientes batallas. A ver qué batallas se desencadenaron. ¿Qué batallas se desencadenaron? Un momento.
Quemapes. La segunda, Balmi. Bien, Quemapes, Balmi. ¿Y quién ganó? ¿Los rebeldes en Francia ganaron o perdieron? Allí ganaron. Fueron derrotados los metiches. Quisieron hacer su intervencionismo, no pudieron. Y ya para ese momento se había diseñado, se había compuesto un himno, el himno de la revolución en esa época. Hoy en día sería el himno nacional de Francia. Y acá en el Perú, el himno aprista. La Marsellesa. La Marsellesa, porque fue compuesto precisamente por el batallón de Marsella. Marsella es una región ubicada en Francia, la Marsellesa, ¿de acuerdo? A ver, mira, palabra, 100 soles te doy. ¿Quién lo compuso? Mira, ¿quién compuso Lelé? Voy a escribirlo, ¿eh? Roger, muy bien. Roger de Lelé. ¿Sí? ¿Llegó? Ya, un momento, por favor. Sí, muy bien. ¿Quién fue el que respondió? Muy bien, Víctor. Entonces, te debo tus 100 soles. Espérate. Claro, la otra semana. Claro, el domingo. Comprendido. Bueno, cada himno está compuesto por autores. Acá en el Perú, por ejemplo, a ver, vamos a hablar del himno nacional peruano, que se dio durante la época del protectorado de San Martín, ¿cierto? A ver, ¿quiénes fueron los autores de la letra, de la melodía? La melodía. ¿Quién lo cantó en el Teatro Segura? Una mujer. Rosa Merino. Rosa Merino. Rosa Merino. Por ahí escuché Marisol. A ver. Bien. Rosa Merino. Igual, ¿no? Entonces, los himnos ya comenzaron a surgir contra el despotismo. En Estados Unidos también se había compuesto un himno, ¿no? Que hasta ahora, hasta la fecha, es el himno nacional de Estados Unidos, ¿no? Bandera llena de estrellas, ¿no? Bien, porque se refiere a la banderita de Norteamérica llena de estrellas. Cada estrella que representaría en Estados Unidos. Claro, un estado, una colonia, ¿no? A ver, te pregunto, en Estados Unidos, ¿qué país le vendió a Estados Unidos Alaska? A ver. Ya no hubo apuestas económicas ya. Claro, Rusia, 1899. La Rusia de los zares, la Rusia de los reyes. Todavía Rusia no era la Unión Soviética aquel entonces. Le vende Estados Unidos Alaska, porque antes era de Rusia. ¿De acuerdo? Bien, pasamos aquí. Los siguientes hechos. Pueden ver, ¿no? ¿Se puede ver? Muchachos. No mucho. No mucho, ya, no mucho. Ajá. Muy bien, muy bien. Y ahora, hechos, triunfo de la revolución. Ya lo explicamos. El rey capturado en el Palacio de las Tullerías. Él, su esposa y sus hijos. ¿De acuerdo? Muy bien. Iban a ser juzgados, comenzando la República. En ese trayecto, durante la República, van a surgir 3 partidos políticos. ¿Cuáles fueron esos 3 partidos políticos? A ver, quiero la intervención de cada uno. A ver, voy a leer nombres, ¿ya? A ver, Ángeli Chuquián. ¿Estás acá? Sí, es. Era amiga. Girondinos. Girondinos. Los girondinos. Luego los jacobinos. Luego los fulgenses. Muy bien. A ver,
Líder de los girondinos, para cualquiera de ustedes. Líder de los girondinos. Se caracterizaba porque le habían quedado marquitas en su cara, huequitos, porque le había dado viruela, pero se salió. ¿Qué sucede? ¿Quién habla mal de mí? ¿Qué sucede? Uy, todos como que recelaban. ¿De acuerdo? ¿Quién era ese líder? Él decía, yo propongo que al rey se le juzgue, pero que se le perdone la vida, se le respete. Pero sí, cadena perpetua para él. Cadena perpetua para él, porque es un tirano. De todos modos, nadie le quita que es un tirano, pero respeten su vida. Y por favor, señores, que el rey base su mandato en una constitución. ¿Qué tipo de políticas estaba recomendando? La monarquía constitucional. La monarquía constitucional. ¿Qué país lo practicaba? Inglaterra. 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 La monarquía constitucional. Muy bien. A ver, ¿quién era él? Mirabeau. Mirabeau. Te lo voy a escribir. ¿Me comprendieron? A ver todos, después de mí. Mirabeau. 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 Muy bien. A ver. Tenemos acá. Mirabeau. Girondinos. Representados por Mirabeau. Luego tenemos los... ¿Llegó Mirabeau? Sí, profe, sí. Muy bien. Luego tenemos los jacobinos. Al mando del incorruptible. ¿Quién era? Robespierre. Claro. Robespierre. Maximiliano Robespierre. ¿Llegó? Sí, Sí. profe. Y luego los fuldenses. No hay necesidad de escribirlo porque ya ustedes lo escucharon. Los fuldenses de René Heber. ¿De acuerdo? René Heber. Genial. A ver. Los jacobinos, ¿qué opinaban? ¿Cuál era su propuesta? Maten al rey. Maten a su familia. Maten a sus hijos. Pero son niños. Su hijo especialmente. Es un niño. Mejor. Muere un niño de la monarquía. Un tirano menos. Muere la muchacha María Teresa de Francia. Muere. Mejor. Va a haber una mujer menos que conciba a un futuro tirano. ¿De acuerdo? Él propuso precisamente que ejecutaran a los reyes, a la familia real. Tienen que morir. Y él va a tomar el poder, va a ganar. También le llamaron a los girondinos, perdón, a los jacobinos, disculpen, jacobinos, se le conocían con otro nombre. ¿Cómo se les conocía? Radicales. Radicales, los montañeses, los cordeleros. Se reunían en una iglesia que se llamaban los Cordeleros de la Merced, de París. Nuestra Señora de la Merced. ¿Ya? Y los sacerdotes usaban como cinturón, como cinta, usaban como prenda, disculpen, una cinta en forma de cordel, por eso decían cordeleros. Y como ellos se reunían en esa iglesia, en ese templo, le llamaban a los cordeleros, le decían. Pero también le llamaban montañeses. ¿Por qué le decían montañeses? Y vivían en las montañas. ¿Por qué le decían montañeses? Por una razón. Cuando se reunían en asamblea secreta, se sentaban sobre unas sillas de patas largas. A esas sillas le llamaban montañas. Y como lo usaban demasiado, como se sientan en esas sillas llamadas montañas, les vamos a llamar montañeses. ¿De acuerdo? Ellos salieron ganando. Al mando de Maximiliano Robespierre, abogado, filósofo, a los 20 años.
primero era admirador de Luis XVI, le escribía cartas, pero al final se dio cuenta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Una vez quiso hacerle una entrevista. El rey lo rechazó 3 veces. Ese tipo, nuevamente ese estudiante, ¿no? Estoy ocupado. Siempre le paraban cerrando la puerta. Cuando ya una vez madura, ¿ya? Toma conciencia y dice, no, yo estoy admirando a un tirano, estoy admirando a un opresor que no merece vivir, que merece morir y que se le tiene que arrebatar el trono de Francia. Él va a salir ganando y va a imponer una época y un gobierno radical, un gobierno por el cual tienen que morir todos los tiranos, tienen que morir todos los corruptos, los parientes del rey tienen que morir, los que conversaron con el rey tienen que morir, los que no se metieron en la revolución tienen que morir, el neutral tiene que morir, los que no participaron en la revolución directa o indirectamente, es como si estuvieran en contra de la revolución, tienen que morir. Todo corrupto también a la guillotina. Hablaste mal de mí, a la guillotina. Me miraste mal, a la guillotina. Todos tenían que girar en torno a Robespierre para él no considerarlo adversario o enemigo. Y él precisamente va a encabezar el juicio a Luis XVI y a su esposa. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. También. Sí, dime. Para eso ya había sucedido el baño de sangre que tuvo Italia cuando mataron a todos los imperialistas. No. Cuando mataron a María Antonieta, ¿o eso viene después? No, eso viene después. El baño de sangre, eso es después. Tendría que haber pasado 13 años. ¿De acuerdo? Bien. A ver. Y más tarde, al grito de Luis XVI, yo he trabajado para Francia, he sido un hombre transparente. Señores, les aseguro que soy inocente. No sé de qué me están acusando. ¡Fa! Le sacaron la cabeza. María Antonieta, que al principio estaba toda altiva, al final va a estar canosa, va a estar ojerosa, porque sabía que le quedaban pocos minutos. ¡Ja! Le sacaron la cabeza. ¿Qué fue del hijo de Luis XVI, de María Antonieta? De Luis XVII. ¿Llegó a gobernar o no? No. No. No llegó a gobernar. ¿Qué fue de él? Ya, claro. Fue El niño encarcelado, quedó encarcelado y quedó largo tiempo preso, exiliado, a pesar de su tierna edad. Lo iban a matar, pero no lo hicieron. Y al final cayó en manos de un tal Simons. Ya este francés era tabernero, pero tenía ideas republicanas. ¿Qué significa tabernero? O sea, tenía su cantina, ¿ya? Y le pegaba al niño. Tienes que cantar la marsellesa. No, no me gusta. Pla, pla, pla. Tienes que cantar la marsellesa. Pla, pla. Le daba duro. Le obligaba a la fuerza a tomar. El niño todo embriagado cantaba la marsellesa. ¡Pum! Caía desmayado. Tenía entre sus 10 hasta los 13 años, donde posteriormente murió. ¿De acuerdo? Como no comía bien, se supone que murió de tuberculosis. Bien. ¿Y qué pasó con la mujer, con la hija? Fue exiliada. ¿De acuerdo? La exiliaron. ¿Dónde la exiliaron? A Escocia. Ahí pasó sus últimos momentos y murió. A Escocia. Bien. Luego tenemos, aquí,
para que Robespierre matara a todos los que eran sus enemigos. ¿Cómo se le llamó esa política que él impuso? Esa política por el cual tenían que morir aquellos que eran un peligro para Francia, porque yo soy el incorruptible. Ya el régimen del terror y también la ley de la salvación pública, ¿de acuerdo? ¿Cómo dije que se llamaba? La ley de la salvación pública. Y en esa ley de la salvación pública, él había impuesto una idea. Dios es único, el creador de toda materia. A pesar que los revolucionarios no tenían una conciencia teológica, cuestionaban a Dios porque decía, sus representantes de Dios son los sacerdotes y ellos no hacen nada en favor de los pobres. Entonces quiere decir que Diosito es rico, está con los ricos. No existe, así decían ellos. A pesar que el contenido de la revolución con carácter de la Ilustración tenía cuestionamientos teológicos, Robespierre sí va a imponer una teología absoluta. Dios es absoluto, decía, y es el creador de toda materia. Para colmo, en esa época va a surgir o se va a desarrollar un naturalista francés que justo él había afirmado, señores, la materia no se destruye, solo se transforma. Por decir eso, lo capturaron y lo guillotinaron. A ver, vamos a ver si tu cuerpo se transforma. ¡Ah! Le sacaron la cabeza. Bajo el filo de la guillotina. ¿Quién fue él? Lavoisier. Claro. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Lorenzo Lavoisier. Cierto. Muy bien. También murió Mirabeau. ¡Fa! Le volaron la cabeza. Todos ellos murieron en la época del terror, o en la era del terror, o en la ley de la salvación pública. ¿Qué pasó con Robespierre finalmente? ¿Quién quiere contarme? A ver, ¿alguien sabe? Lo que tú me dices... ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Ah? ¿Puedes repetir la pregunta? Allá, un paréntesis. Lo que tú me dices de Italia tuvo que pasar 13 años. ¿De acuerdo? Pero fue también por motivos monárquicos, porque en Italia, emulando la Revolución Francesa, quisieron hacer lo mismo con el rey Víctor Manuel I. ¿De acuerdo? De ahí estaría subido Víctor Manuel II, ¿no? El quien unificó Italia. Entonces, tuvieron que pasar años todavía. ¿Sí? ¿Quedó claro? No, profe, me refiero a su pregunta. Allá. Mi pregunta. No, su pregunta. ¿Usted no preguntó algo de Robespierre? Allá, sí. ¿Ahorita? ¿Qué pasó con Robespierre? Lo mataron con su propia guillotina. Al que hierro mata, hierro muere. Muy bien. Aunque bueno, su propia guillotina no, porque tú sabes que Robespierre él aplicó la guillotina, ¿no? Estaba de moda en Francia en esa época. Era el terror de París, mirando ese filo medio rojizo que había reemplazado el color plomo brillante de ese metal, de ese hierro. ¿De acuerdo? Y toda persona que pasaba por París y miraba la guillotina, no quiero terminar así, no, qué horror, ni imaginarlo. Temían. Por cierto, ¿quién inventó la guillotina? Guillotín. Él. Una aclaración, tal vez algunos libros, algunos relatos, inclusive historiadores, dicen que José Guillotín murió con su propia guillotina, pero no fue así. El que murió fue su tocayo. Él tenía un tocayo también que era médico, que se llamaba también José Guillotín. No era precisamente el inventor de ese instrumento.
sino que, aparte de ser su tocayo, era su colombroño. ¿Qué significa colombroño? Cuando teniendo el mismo apellido, no somos familiares. Yo me apellido Oliva, y por casualidad tú también apellidas Oliva. Ah, somos colombroños. No somos parientes, no hemos tenido los mismos padres, para nada. ¿De acuerdo? Esa es la aclaración. Bien. A Robespierre se le revelan y bueno, se comprobó que él también era corrupto. O al menos lo calumniaron. Más pudo la acusación. No te podría decir y no se sabe tampoco si él fue culpable o fue inocente. La verdad que la intención fue para liberar a Francia o para liberar a la población de ese terrorífico Robespierre. ¿De acuerdo? ¿Puede ver? ¿Sí? ¿Se nota? No tanto. No tanto, no tanto, ya. ¿Y ahora? Se ve borroso. Se ve borroso. ¿Y ahora? Ahí sí se ve mejor. Se ve mejor. ¿Tú qué opinas, amiga? ¿La señorita? Sí, está bien. Ya, muy bien. Lo voy leyendo de todos modos. ¿Ya? Voy a equipar también mi aula virtual. Voy a comprar mi foco LED, unas cuantas linternas por allá. Entonces vas a poder apreciar todo esto. ¿Ya? Paciencia, paciencia. Pero por el momento se ve todo, ¿no? Sí, Ahora profe, ya- gracias. Sí. Ya, muy bien, damas y caballeros. Ya, se le rebelaron, querían liberarse de él, muy terrorífico, muy radical, ¿de acuerdo? Y entonces el que se rebeló lo captura, porque en medio de una balacera, una bala se le incrustó en la mejilla derecha a Robespierre. En esas épocas los disparos y las balas iban a poca velocidad. Entonces una bala que iba a poca velocidad quedaba a veces tronchada, incrustada en cualquier parte de tu cuerpo. No es como ahora. Las balas, que son más rápidas, porque tienen un tiro más automático, ¡pum! Vuela más rápido y ¡pah! Te puede traspasar o bien la cara, o bien la mano, ¿no? O cualquier parte de tu cuerpo. A este no. La bala se le quedó tronchada, ¿de acuerdo? Y quedó varios días con infección. Esa infección lo hacía temblar, le dio tembladera. Y así lo capturaron y así lo interrogaron. Habla, defiéndete, ¿es verdad o no de lo que te acusan? Habla, no te escucho. Habla, no te escucho. No podía hablar. Ah, no quiere hablar. Lo que pasa es que está actuando, está simulando. ¡A la guillotina! Le sacaron la cabeza y nunca más habló. ¿De acuerdo? Así fue el final de Robespierre. ¿Quién dirigió su muerte? Aquel que se hizo cargo del directorio. ¿Quién sabe? Al final, Napoleón Bonaparte también lo va a destituir. A ver. ¿Quién fue? Paul-Jean Barras. Acá está. Paul-Jean Barras. Él dirigió la destitución y la ejecución a Robespierre. ¿De acuerdo? Y va a comenzar la época del directorio, que estableció una república. Disculpen, por favor. Disculpen, me faltó ponerle la tilde. Ahí está. Estableció una república moderada. Una república moderada. Sí, se va a respetar los derechos. Pero las personas que son un peligro para la sociedad tienen que morir. ¿Y quiénes serían esas personas que eran un peligro para la sociedad? ¿Quiénes eran? Un ejemplo. Los rateros eran ejecutados. Los asesinos
eran ejecutados. ¿De acuerdo? Toda persona homicida, guillotinados. Se va a establecer una república moderada, pero a la vez rígida. Muy bien. Tanto el directorio como el consulado van a aplicar la propuesta de Montesquieu. ¿Y qué propuso Montesquieu? Hizo la división de poderes. Claro, tanto el directorio como el consulado van a dividir los poderes al Estado en 3 poderes. Tanto directorio como consulado. Se va a poner en práctica esa idea. Bien, y luego comenzaría el consulado. Este consulado establece un triunvirato. El consulado pasó por 2 triunviratos. ¿A qué llamamos triunvirato? ¿Qué es un triunvirato? Gobierno de 3 cónsules. Acá están los primeros. Francois Rovillé, Paul-Jean Barras, Lazare Cornut. Fueron los primeros. Más tarde, mira, a ver, te dejo alternativas. En estas épocas de la República, Napoleón Bonaparte, cuando realizó sus campañas contra Egipto, contra Italia, a ver, ¿en cuál de estas épocas? El directorio, ¿no? A ver, en el directorio Napoleón estaba que se me echaba, pues, ¿no? Contra los países que él buscaba colonizar para ganarse adeptos y para decir, yo voy a traerle glorias a Francia. Muy bien, dime, una batalla importante contra Egipto, donde ahí precisamente va a estar François de Champollion acompañando a la escolta para estudiar la famosa piedra de Rosetta, que pertenece a la cultura egipcia, donde se halló la escritura jeroglífica. A ver. ¿Batalla de las pirámides? La batalla de las pirámides, la batalla de Abukir, las principales, la batalla de los mamelucos, donde Napoleón va a tener una desazón, ¿ya? Va a perder, pero no le afectó nada, porque ya él tenía el África bajo su poder, tenía al Egipto bajo su poder. El Egipto está ubicado en África, ¿cierto? ¿Por qué batalla de los mamelucos? ¿Ah? A ver, ¿quién sabe? ¿Están ahí? ¿De acuerdo? Muy bien. Con algunos voluntarios etíopes. El uniforme de ellos se caracterizaba por llevar pantalón con tirantes. Y a ese pantalón con tirantes le van a llamar mameluco. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Sí? Chicos. Sí, profe. Muy bien. Hágame sentir que estoy acompañado. Cuando no contestan, me siento solo en una isla, hablando como un loquito en mi cuarto. Ya por el otro lado de mi cuarto, ahí está mi mamá, mi prima, mi hermano. Están diciendo, ¿qué le pasa a Iván? Está loco, habla solo. No, no es eso. Estoy hablando con ustedes. A ver. La cuarentena lo tiene así. A ver. Te pregunto. Nómbrame una batalla donde Italia fue invadida temporalmente por Napoleón Bonaparte. Un peligro. Y además tengo que relacionarme con la iglesia. ¿Ya? A ver. Se los voy a decir. Argoli, Rivoli y Lodi. ¿Me entendieron? Lo voy a anotar en el chat. No se vayan. Y van a firmar una paz. ¿Cómo se llamó esa paz? Ese acuerdo donde Napoleón firma con Italia.
y van a tener que aceptar que Napoleón está por encima de ellos. ¿Quién sabe haber esa paz? Ya mira, el que me conteste, un seminario para el día Bormio. Voy a anotarlo. El Tratado de Campo Formio. El Tratado de Campo Formio fue la paz entre Napoleón e Italia. Entonces Napoleón estaba campante. Él decía traerle glorias a Francia y lo estaba haciendo. Más o menos como Julio César. ¿De acuerdo? Cuando Pompeyo se encontraba legislando en el Senado romano, Julio César traía victorias también contra los celtas, contra los galos. Vencí. Algo parecido con Napoleón Bonaparte. ¿De acuerdo? Ahora les pregunto, ¿por qué Napoleón Bonaparte tuvo el afán de invadir Egipto? ¿Para qué lo hizo? ¿Con qué fin? ¿Habían recursos naturales? Sí, habían buenos recursos naturales. Pero hubo un propósito principal. Buscaba derribar a un enemigo, a un reino enemigo. Dime. Inglaterra. Y Egipto estaba bajo poder de Inglaterra. Quiere decir que en esa invasión, Napoleón logró arrebatarle a Inglaterra el Egipto para bloquear a Inglaterra por el Mediterráneo. Inglaterra ya quedaba ya pues paralizada. Oh, no podemos hacer nada, Napoleón se nos viene. Les hago una pregunta. Inglaterra, su poder bélico, ¿en qué cuerpo militar se basaba? Marítimo. Marítimo, porque Marítimo. es una isla, pues, ¿no? Es una isla. Entonces, para ello, prueba está que Napoleón va a perder ante Inglaterra en un combate naval. ¿En qué combate? Trafalgar. Ahí perdió Napoleón, ¿cierto? Dentro de la fase imperial, porque eso se va a dar en la fase imperial. Aquí solamente eso de campaña contra Italia, campaña contra Egipto, parte del África del Norte, no todo, parte. Eso va a ser en la época del Directorio. En la fase imperial, damas y caballeros, en la fase imperial, Napoleón va a tener su primera derrota en Trafalgar. ¿De acuerdo? Claro, totalizando todo, la primera derrota de Napoleón fue en los mamelucos, ¿no? Aunque no le afectó mucho a Napoleón. Pero en la fase imperial, la primera derrota fue en Trafalgar. Inglaterra gana, pero va a perder a uno de sus mejores almirantes. Gana el combate, ya ganamos, ¡pum! Le cayó un cañonazo, ¡ay, me muero! ¡Chao! ¡Pum! Murió. ¿De acuerdo? ¿Quién era él? ¿Nelson? Horacio Nelson. Él ganó el combate, pero perdió la vida. Inglaterra perdería pues un gran almirante. Algo parecido se dio en la guerra contra la Gran Colombia, acá en el Perú. ¿Ya? Algo parecido, ¿no? En la campaña marítima, el Perú le gana a la Gran Colombia, dirigido también por un personaje de ascendencia inglesa. Igual, ganó el combate, pero ¡pah! Una bala perdida de cañón lo hizo pedazos. ¿Quién era? A ver, voy a meter un poquito de historia del Perú. La historia es casi parecida a la de Horacio Nelson. ¿Quién? No. Ese es la guerra contra la Gran Colombia. Miguel Grau es la guerra contra Chile. Claro que ahí se metieron los ingleses también. Pero Jorge Martín Guise. ¿Me escucharon? Ya te lo diré después. ¿Ya? Bien, pasemos a este punto. Horacio Nelson pierde la vida en Trafalgar
Eso lo vamos a ver en la fase imperial, ¿de acuerdo? En la fase imperial, donde más tarde Napoleón Bonaparte le va a dar un golpe de Estado. ¿A quién le dio golpe de Estado en el directorio? ¿Quién presidía el directorio? Aquel que logró ejecutar a Robespierre. ¿Quién era? Claro, Paul-Jean Barras, ¿cierto? Muy bien. Paul-Jean Barras, entonces, fue destituido por el gran corso, Napoleón Bonaparte Remolinos. ¿De acuerdo? Destituido entonces Barras, Napoleón Bonaparte se va a establecer y va a comenzar el otro periodo de la República. ¿Cuál sería el otro periodo de la República? Primero es convención de Robespierre. Luego tenemos directorio de Barras. Y luego tenemos el consulado. ¿De quién? Napoleón Bonaparte va a establecer el consulado y va a establecer un triunvirato. No va a perder las costumbres del directorio, pero sí va a acentuar el triunvirato. Aquí están. Estos fueron los antiguos. Te voy a anotar a los posteriores, a los que puso Napoleón. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, el primero. Sayes, el que participó en la Revolución Francesa. ¿En qué reunión? En la casa de juego de pelota. Sayes. Francois Ducos. ¿Y el otro? Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Ese fue el nuevo triunvirato. Porque Napoleón va a sacar a ellos. Los va a sacar. Ya se me van. A uno ejecutó. ¿De acuerdo? A Barras. Lo ejecutó más tarde. ¿Ya? Y luego va a establecer a los mencionados. Estos serían los del segundo triunvirato, nombrados por el mismo Napoleón Bonaparte, conocido como el Gran Corso. ¿Por qué le decían el Gran Corso? Algunos le decían el Pequeño Cabo. Córcega. Entonces, en consecuencia, te pregunto, ¿Napoleón Bonaparte de qué país era? Córcega. Y Córcega es una isla que le pertenece a qué país? Siempre le ha pertenecido a Italia. Pero cuando nacía Napoleón Bonaparte, esa isla políticamente le pertenecía, estaba bajo anexo francés. ¿De acuerdo? Napoleón nace justo por esos momentos. Entonces quiere decir que políticamente Napoleón era francés, pero biológicamente era italiano. ¿Entendido? Por eso que cuando ya él hace sus campañas, dice, pues, ¿no? Voy a invadir mi lugar natal para que le siga perteneciendo a Francia. Porque él nace cuando justo esa isla, políticamente, le pertenecía a Francia. ¿Está claro? Él nació en la provincia ¿de dónde? Él nace en la isla de Córcega, provincia de Ajaccio. Es una provincia. Ya lo que te quiero decir que siempre esa isla le perteneció a Italia. Pero cuando nace Napoleón, en esas épocas, cuando nace Napoleón, la isla había sido tomada por Francia. Políticamente Napoleón era francés, pero biológicamente era italiano. Por eso Remolinos es un apellido italiano, más que francés. Estatura baja, le decían el Pequeño Cabo, cierto, pero él siempre decía, una cosa es ser pequeño, una cosa es ser una cosa es ser alto y otra cosa es ser grande. Yo soy de estatura pequeña, pero en ideas soy grande. Se lo dijo a uno de sus generales, ¿cierto?
que se burlaba de su estatura pequeña. Napoleón era de estatura baja. Era más o menos de mi tamaño. ¿Se me ve alto o se me ve bajo? Con toda franqueza. A ver. Se le ve alto. Para mí, Ya, se les pregunto porque en otro grupo de estudios me han visto bajísimo. Y hasta me pusieron una chapa, me pusieron un ratón. ¿Ya? Y por eso quiero comprobar si lo mismo pasa con ustedes. Se me ve alto, ¿no? Allá, entonces, bueno, ya. Pero mi tamaño, a comparación de los franceses, ¿qué tamaño tiene un francés? Es un europeo. Altazo, ¿no? Comúnmente un francés europeo es alto. Y mi tamaño es muy bajo para ellos. Pero un gran estratega. Este personaje, cuando planificaba una invasión, ¿qué hacía? Lo planificaba jugando partido de ajedrez. Y le salía tal como lo había planificado. No por algo, en una batalla diseñada por él, va a quedar como ejemplo para que los ejércitos posteriores lo sigan aplicando. ¿Cómo se le llamó esa batalla? Que consiste en que yo te ataco con un ejército pequeño que aparentemente, ¿ya?, forma parte de todo mi ejército. Ustedes me persiguen, sin embargo, detrás de ustedes está todo mi ejército que los ha rodeado. Ustedes quedan rodeados. Me valgo también de la naturaleza. Están pisando el hielo. Yo no disparo sobre ustedes. Disparo sobre el hielo que ustedes están pisando. Y toditos se hunden. Estás peleando y te digo, Víctor, mira, una chica te está mirando. ¿Dónde? Aquí. ¡Plum! Balazo. Donde solamente distracción. se rige por bastante deducción. ¿Cómo dijiste? Noemí, ¿no? Hola, Noemí. Usar una distracción. Claro, a esa batalla de atenazar y de distraer se le va a conocer como la batalla modelo. ¿De acuerdo? La batalla de Austerlitz. Muy bien, Austerlitz. ¿Y eso fue en qué país? En Rusia, creo. Austerlitz, no, Austria. Austria, Austria. Perdón. Austria. La ciudad del este. La ciudad del este. Muy bien. Esa es la batalla modelo. Y esto se va a dar ya en plena época imperial, o sea, más adelante. Lo estaríamos viendo ya posteriormente. Necesitaría encontrarme con ustedes. A ver, ¿qué les parece un martes? ¿Les parece buena idea para terminar ya este... Sí, profesor. Normal, está bien. Profe. Sí, está bien. Los espero a las 8 de la noche. Ya, profe, gracias. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Mientras estamos en esta época, Napoleón disuelve el directorio y le da golpe de estado a Paul Jean Barras. ¿En qué fecha? De repente ese rojito está muy tenue. Van a pensar que pues... Claro. Muy bien. 18 de Brumario. Es decir, 9 de noviembre. ¿Por qué le van a llamar Brumario? Para empezar, en las revoluciones se cambiaron de calendario. Saquemos ese asqueroso calendario gregoriano. Ahora comienza una nueva historia para Francia. Impongamos el calendario revolucionario. Robespierre muere en Thermidor. O sea, cuando germina todo. Y eso vendría a ser, ¿en qué mes? Por la primavera. ¿En qué estación? Primavera. Thermidor. Ya. De aquí, Brumario. ¿Por qué le van a llamar a noviembre Brumario? ¿Por qué me están espiando? A ver, ¿por qué le llamaron a noviembre? ¿Por qué le llamaron Brumario? ¿Por qué?
de la neblina, mucha bruma, no se ve nada, parece guisante. Esto parece algodón, las brumas de la neblina, pues un brumario. 18 de brumario, que en equivalencia sería 9 de noviembre. ¿De acuerdo? Ahí Napoleón, más tarde, estaría imponiendo el imperio. ¿En qué lugar se va a coronar el emperador? A ver, ¿en qué ciudad se coronó emperador? ¿Qué ciudad? Al lado de su pareja, de su compromiso. ¿Quién era? Notre Dame de París. Ah, claro, en la catedral de Notre Dame, París. ¿De acuerdo? Y coronó también emperatriz a su pareja, a su compromiso. ¿Quién era? Nacida en la isla Martinica, era una criolla francesa, porque la isla de la Martinica, ubicada en las Bahamas, fue invasión y colonia francesa. Y los franceses nacidos allí eran criollos. Así que esta señora llamada Josefina Tascher, ¿ya?, de la Pallerie, ella era criolla, nacida en Martinica, pero viajó a Francia. Desde su juventud estuvo en Francia. Y ella era la viuda del conde de Beauharnais, un hombre muy anciano, pero muy rico, muy millonario. Era su papi sugar. ¿De acuerdo? ¿Sabe lo que es papi sugar, no? Sí, sí. Es que es un señor de edad, pues, y le daba plata a la Josefina, pues. Y ella todo el dinero se lo daba a Napoleón para financiar sus campañas, porque yo sé que cuando mi esposo cierre los ojos, yo voy a estar contigo y voy a ser la esposa del dueño del mundo. Uy, qué pretensiones. Ya para eso Napoleón dijo: extendamos la revolución. Cuando yo termine de hablar y diga, viva la France, ustedes van a decir, ¡viva! ¿De acuerdo? Extendamos la revolución. Cuando yo diga extendamos la revolución, ustedes digan, ¿ya?, de acuerdo, 3 veces, de acuerdo, ¿ya? Y cuando diga viva la France, ustedes viva, ¿de acuerdo? Muy bien. Extendamos la revolución por el mundo. De acuerdo. De acuerdo. ¡Viva la France! Viva. Bueno, al menos, ¿no? Ya, esa es la idea. Muy bien. Al menos se está viviendo. Y bueno, él va a extender la revolución burguesa por el mundo europeo y, ¿por qué no?, por todo el mundo. Especialmente por toda Europa, con fin. ¿No? Eso de extender la revolución era un pretexto. Él solamente buscaba el dominio de toda Europa. ¿Y por qué no? Del mundo. Porque si se iba a América del Norte, iba a tener poder sobre Estados Unidos. Y si invadía España, ¿qué pasaba? Se iba a apoderar de las colonias españolas en Hispanoamérica. Una de ellas, el Perú. ¿Está claro? Bien. A ver, cuando Napoleón Bonaparte le engaña a España, ¿ya?, solamente vamos a pasar por España para invadir Portugal. La cosa es con Portugal, con ustedes no. Allá se lo creyeron los españoles. Algunos políticos no le importaron. ¿Ya? Van a firmar un tratado para que solamente España le preste el suelo a Napoleón para, por medio del suelo, pasar por Portugal. ¿Cómo se llamó el tratado? ¿Quién sabe? A ver, mis estimados alumnos, mis estimados oyentes, ¿cómo se llamó ese tratado? Fontainebleau, ¿no? Fontainebleau, ¿no? Donde Napoleón lo firma y aclara, solamente vamos a pasar por España. Nuestra intención es invadir Portugal. Cuando se la creyeron los españoles,
Los españoles, perdón, los franceses de Napoleón se quedaron, no se detuvieron, y cuando España se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Las tropas de Napoleón estaban bien plantadas en España. ¿De acuerdo? ¿Quién gobernaba en España? ¿Ah? A ver. Carlos IV Borbón. El padre. Ah, claro. A ver. Claro. Estaba Carlos IV y su hijo estaba como príncipe. ¿Quién era? Fernando VII, ¿no? Fernando VII. Muy bien. Claro. Así. Hoyos en el Perú y en Hispanoamérica, ¿no? Le hicieron causa común a España, ¿no? Van a haber rebeliones en España también posteriormente. ¿Cierto? Eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué les parece el día martes? Sí, profesor, está chévere el día martes. Muy bien. Está bien, está bien. El día martes. Genial. A ver, ¿alguna pregunta? Sí, la práctica. Genial. Entonces, ¿la clase quedó comprendida? Sí, profesor. Sí, profesor, sí. ¿No hay ningún problema? No, profesor. Todo bien, todo bien. Genial, muchachos. Entonces, pasamos a la hoja de práctica. Dio inicio a la edad contemporánea. La independencia de las colonias inglesas. Dio inicio a la edad contemporánea. Claro, la Revolución Francesa. Claro. Claro, la independencia de las 13 colonias fue un antecedente, ¿no? Pero lo que acabó con el régimen, unos ratoncitos están pasando por mi sala virtual. Sí, ratoncitos son. Uno es machito, el otro hembrita. Sí, sí, sí. A ver. Bien. Y hablan, son parlantes. A ver. La D, Revolución Francesa acabó con el antiguo régimen. 2. Convocadas por Luis XVI el 5 de mayo de 1789, se reunieron en Versalles los estados generales con la finalidad de resolver la crisis financiera de Francia. 3. La Revolución Francesa abolió la monarquía y estableció la república mediante la... A ver, yo diría la convención, la A. ¿Sabes por qué? La Asamblea Constituyente, ahí se dio el proceso, pero en la convención ya la monarquía prácticamente estaba paralizada. ¿De acuerdo? Y surgieron los partidos políticos, pues, ¿no? Los girondinos, jacobinos, fuldenses. Sería 3A. ¿Alguna objeción? Porque en la Asamblea Constituyente estaba el proceso de revolución, ¿no? Se da la toma de la Bastilla, claro, ya la monarquía ya había quedado ya paralizada, ¿no? Ya había quedado detenida. Pero cuando ya se cambia ya la estructura, eso vendría a ser en la convención. Recuerda que Robespierre va a acabar con todo. Claro, para el pueblo nada más, ¿no? Y el pueblo enfervecido va a la Bastilla. Pero en la convención no, pues. Ya sube Robespierre y manda a ejecutar a Luis XVI. Ya había terminado, ya se había reestructurado ya la estructura política de Francia. De monarquía a república. Y recuerda que la convención es una etapa, perdón, un periodo de la república. ¿Sí? Comprendido, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Muy bien.
El principio, la libertad consiste en hacer todo lo que no daña al otro. Fue consagrado por, La letra C. claro, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 5. La revolución burguesa en Francia señala el inicio de la edad contemporánea. 6. Los principios básicos de la Revolución Francesa fueron ella, La E, muy la E. bien, ella es la única, ¿verdad? Ella es la única. O sea, la E, pues, es la única respuesta. A eso me refiero, ¿no? Muy bien, muchachos. 7. La Revolución Francesa fue dirigida por y trajo como consecuencia el derrumbe de la la burguesía, ¿no? Va a utilizar al pueblo para derribar a la monarquía absoluta. 8. No fue causa de la Revolución Francesa. No es causa de la Revolución Francesa. La C. Claro, el adelanto científico atómico, porque eso no tiene nada que ver, ¿no? Eso va a ser después de la Segunda Guerra Mundial. Cierto, es como que yo dijera que Miguel Grau luchó, ayudó a Tupac Amaru II. No tiene nada que ver. 9. La Revolución Francesa se inicia con la etapa denominada Estados Generales, que pertenece, es el primer periodo de la monarquía, ¿no? 10. La toma de la Bastilla en julio de 1789 se dio durante 8. La primera constitución de Francia, 3 de septiembre de 1791, se da durante, claro, Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí está en la pizarra. 11. El Ejército Revolucionario y la Marsellesa se dieron durante la etapa de ¿de Asamblea Constituyente o Asamblea Legislativa? Asamblea Legislativa. Recuerda que en la Asamblea Legislativa Austria y Prusia intervinieron contra la Revolución de Francia, ¿cierto? Ahí se liberaron las batallas. Aquí está en la pizarra, ¿recuerdas? Mapes, Valmy, y posteriormente se compuso la Marsellesa, ¿cierto? Inclusive está en la pizarra. 12. Está comprendida la 11, ¿verdad? La Asamblea Constituyente es la toma de la Bastilla. La Asamblea Legislativa es la guerra contra la revolución y posteriormente la composición de la Marsellesa. ¿Alguna duda? Por favor, me consultan. 12. Etapa de mayor radicalidad en la Revolución Francesa. Tan radical que me miraste mal, te guillotinaba. La Convención. 13. La Revolución Francesa abolió la monarquía y estableció la república mediante la Convención. La Convención. A ver. Para no desperdiciar preguntas, te hago la siguiente. No te expliqué sobre los fuldenses. ¿De acuerdo? Los fuldenses. ¿Qué pensaban, qué proponían los fuldenses? Claro, eran bien radicales, ¿no? Bien radicales. Pero recuerda que después se fue a las filas de los jacobinos. ¿De acuerdo? Con un pensamiento, a ver, ¿quién fue el líder de los fuldenses? René Hebert, ¿cierto? Muy bien. 14. En pocas palabras, formaban el grupo paupérrimo
del pueblo francés. Claro, ¿qué significa sans culottes? Claro, no tenían calzón, no tenían prenda interior, solamente túnica, porque no tenían ni siquiera ya, para comprarse una ropa, una túnica andrajosa, y por dentro no llevaban, pero no llevaban truza. De burla le decían los fundíos al aire, los sin calzones, le decían, sans culottes. 15. El periodo de mayor radicalidad de la Revolución Francesa fue la dictadura de Robespierre. ¿Cómo se le llamó su ley? Salvación pública, ¿no? Salvación pública. Salvación pública. La ejecución de Luis XVI fue anterior a la época del consulado, porque primero es convención, ¿no? Ahí gobierna Robespierre y más tarde moriría. Luego tenemos directorio, ya no estaba él, y más tarde el consulado, ¿no? De Napoleón Bonaparte. Entonces, anterior a la época del consulado. ¿Sí? ¿Entendido? Y te he puesto la secuencia ahí en la pizarra, ¿no? Convención, directorio, consulado. ¿Sí? 17. Convocadas por Luis XVI el 5 de mayo de 1789, se reunieron en Versalles los Estados Generales. ¿Con qué finalidad? Resolver la crisis financiera de Francia. 18. El movimiento social que determinó la caída del régimen, del antiguo régimen, y dio inicio a la edad contemporánea. ¿Cuál sería? Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué movimiento motivó? Fue la base para la Revolución Francesa. ¿Qué movimiento cultural? La Ilustración. La Ilustración, joven. Muy bien. La Ilustración. ¿Alguna pregunta? Muchachos, ¿están ahí, no? Ya. Sí, profe, todo bien. Todo bien. Genial. Sí, profe. Nos estamos viendo el día martes. Ya, profesor, está bien. Sí, profesor, Está bien, profe. Gracias. Eso fue por la respuesta, la primera sobre los 100 soles y el otro sobre la última. Entonces, en vez de 100 soles, un seminario. Dime. ¿Ah? Allá, mañana, claro. Pues. Mañana, no, espérate. Mañana es domingo, ¿no? No voy a poder. ¿Qué te parece el lunes? Ya pasa hasta donde damos. Pues. Ya. A ver, aparte del día martes, damas y caballeros, los invito el día lunes. A partir de las 8. ¿Qué les parece? Vamos a hablar sobre la Guerra Fría, lo que continúa. Sí, profesor, por mí está bien. Sí, está bien, profe. Están invitados. Gracias, profesor. Todos, Gracias. por nada, muy bien.